Entrevistas desde Eleusis, el invitado es Luis Roca Llusmet, filósofo y escritor. Ha escrito varios ensayos y libros, entre ellos Manifiesto de una vida verdadera y Ejercicios espirituales para materialistas, el diálogo imposible, posible, entre Pierre Hadot y Michel Foucault. Profesor Llusmet, bienvenido al canal. Hola a todos los oyentes. En primer lugar, agradecer a Alex por haberme invitado a su canal, su excelente canal. Para mí, por tanto, es un honor y un placer participar en este programa. Antes de empezar a hablar de estoicos, jesuitas y espiritualidad, entre otras cosas, es necesario explicar que Michel Foucault, Pierre Hadot y Carl Jung entienden que la filosofía es una forma de vida, una educación espiritual y que tiene la capacidad para transformar al sujeto desde la verdad. No obstante, esta filosofía antigua deja de ser espiritual en algún momento de la historia, aunque hay filósofos que intentaron recuperar esa filosofía que contenía ejercicios espirituales para cuidarse a sí mismo, o sea, para conocerse a sí mismo. Profesor Llusmet, ¿es Michel Foucault o Pierre Hadot quien recupera y propone la filosofía como ejercicio espiritual? En realidad la propuesta no es de Michel Foucault, la propuesta es de Pierre Hadot. Michel Foucault tiene una trayectoria filosófica hasta finales de los 70 que no tiene nada que ver con lo que sería ni la espiritualidad, ni el estoicismo, ni el trabajo sobre uno mismo, ni esta construcción como sujeto ético desde una práctica de libertad interna. Michel Foucault tiene una trayectoria totalmente diferente. Nace el año 26, morirá el año 84, muy joven, a los 56 años. Estamos hablando de lo que es su última etapa. Y aquí, a finales, ya digo, de los 70, los cursos del Colegio de Francia, sus investigaciones sobre la historia de la sexualidad que le llevan a interesarse por las escuelas antiguas, todo esto le lleva a interesarse por una propuesta que es justamente la propuesta de Pierre Hadot, de entender la filosofía como una forma de vida y como un ejercicio espiritual, y considerar la gran enseñanza, la gran base que hay en las escuelas griegas, helenísticas, pero también las anteriores. A Foucault le interesarán las helenísticas, por ejemplo Epicuro o el cinismo, y le interesarán también las romanas y sobre todo el estoicismo. Entonces lo que hace Michel Foucault en los últimos cursos, en los últimos escritos, las últimas conferencias, es recoger esta propuesta de Pierre Hadot. Esa filosofía como forma de vida y ejercicio espiritual es más profunda en el caso de Pierre Hadot. Pierre Hadot, que nace el año 1922, o sea, es de la misma generación que Foucault, pero tiene una trayectoria totalmente diferente. Pierre Hadot sí que había sido sacerdote, Pierre Hadot sí que siempre está interesado por la espiritualidad, está dedicado totalmente a este trabajo desde la propia lengua, la propia historia, el griego, el latín, de conocer todas estas escuelas y sus propuestas como forma de vida. Él básicamente se dedicará al estoicismo y al neoplatonismo también, aunque también tendrá escritos muy interesantes sobre autores modernos que de alguna manera considera que continúan esta idea, ¿no? Como por ejemplo Montaigne, por ejemplo Goethe, por ejemplo Wittgenstein. Por lo tanto, la propuesta será de Pierre Hadot y esta propuesta en un determinado momento la recoge también Foucault. Entonces hay un debate muy interesante entre los dos. Pero básicamente la crítica de Pierre Hadot es que Foucault se queda en un intento de estética de la existencia, de trabajar la singularidad y no de ir más allá para abrirse a lo universal de la humanidad y lo universal del cosmos. En los últimos años se ha puesto de moda el estoicismo como una filosofía práctica para vivir en este mundo cambiante, incierto y materialista. ¿Consideras que este estoicismo posmoderno tiene realmente un enfoque espiritual? Diré que esto es una cosa ambigua y ambivalente. Por una parte está bien y por otra está mal. ¿En qué sentido está bien? Está bien el interés, digamos, por el estoicismo. El estoicismo tiene mucho que decir al hombre contemporáneo. Mucho. El hombre contemporáneo tiene mucho que aprender salvando las distancias. Ahora, ¿qué es lo que tiene negativo? Pues bueno, que muchas veces este estoicismo, y esto aquí me parece bien lo que planteas de posmoderno,
No considerando, que yo no considero que vivamos en la posmodernidad, yo creo que estamos todavía en la lógica de la modernidad, pero sí hablando de la posmodernidad como fenómeno cultural, social, de relativismo, de nihilismo, de una cierta banalización en el peor sentido, ¿no? Entonces sí que si se recoge desde esta perspectiva de ser pues una fórmula fácil más para solucionar problemas de la vida cotidiana, ¿no? Unas cuantas fórmulas que se cogen superficialmente, que a veces es lo que parece con algunas publicaciones, pues entonces negativo. Pero yo diría que en conjunto es un fenómeno positivo. En 1922, Gastón Fessard, un filósofo jesuita, propuso los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola como una filosofía del espíritu. Entre 1933 y 1941, Carl Jung analizó los ejercicios espirituales jesuitas, relacionándolos con el yoga y la meditación oriental. Más tarde, Pierre Hadot dijo que el origen de los ejercicios espirituales jesuitas se hallaba en la tradición grecorromana. Entonces, los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola están más cerca de la filosofía occidental, tal y como dice Pierre Hadot, o más cerca de la filosofía oriental, tal y como plantea Jung. Yo creo que aquí quien tiene razón es Pierre Hadot. Tiene razón en el sentido de que cuando habla Pierre Hadot, evidentemente los estudios históricos ya son algo más avanzados, en fin, se llevan más de medio siglo de diferencia. Pierre Hadot se dedica a esto y en cambio Jung, que tiene ideas brillantes, sugerentes, pero tiene una formación psiquiátrica, psicoanalista, está abierto a muchas tradiciones y bueno, como sugerencia está bien y tampoco lo sabemos. Pero yo vería más una continuidad con los ejercicios espirituales grecorromanos. Es decir, que lo que hacen los jesuitas, lo que hace Ignacio de Loyola en esta contrarreforma, que tiene que dar o tiene que plantear elementos sugerentes interesantes dentro del catolicismo contra la reforma, pues yo creo que recoge de esta tradición, aunque es posible que tuviera pues, conocimiento, digamos, de lo que sería esta tradición oriental. Tampoco sé hasta qué punto Ignacio Loyola hace una lectura directa, pero está claro que a él le llega por lo menos las influencias de los estoicos. Yo creo que es más a partir de aquí de donde vendría su propuesta. ¿Estuvo Pierre Hadot en el círculo junguiano de Eranos? Pierre Hadot participará 2 años consecutivos, si no me equivoco, en la escuela de Eranos. Como sabemos, está promocionada, liderada por Jung. Pero son caminos un poco diferentes. El camino de Jung lo veo más sincrético, más ecléctico, con lo que tiene esto de bueno y de malo, y el camino de Pierre Hadot mucho más centrado en una sola tradición. También lo que tiene esto de bueno y de malo, aunque creo que los dos tienen mucho que aportar y no creo que haya que hacer ninguna crítica, sino que aprovechar lo que nos enseñan. ¿Cuál es el propósito de la filosofía y de sus ejercicios espirituales? Lo que plantea Pierre Hadot es una experiencia unitiva, lo que él llama una experiencia unitiva. Y esto sobre base sobre todo al neoplatonismo, que él estudiará muy a fondo. Es decir, algo paralelo a la experiencia mística. No una experiencia mística, pero algo paralelo, que sería llegar a este sentimiento oceánico, llegar a esta experiencia unitiva, a esta superación, digamos, del dualismo. ¿Cuál es el futuro de la filosofía en este mundo cada vez más tecnológico, hedonista y materialista? La filosofía lo que puede ofrecer hoy es un espacio crítico, un trabajo que le cuesta, porque evidentemente el peor enemigo que tiene es incluso la banalización de las cosas que dice, pero la filosofía es un elemento importante para mantener un sentido crítico y un espacio de transformación de este mundo tan banal, tan consumista que vivimos. Evidentemente tiene mucho que aportar y tiene que resistir para no ser integrado por la banalización. ¿Cómo sus investigaciones sobre Pierre Hadot y Michel Foucault lo han conducido a esa búsqueda de la vida verdadera en su último libro? Yo he publicado 3 libros. El primer libro lo publiqué el año 2010, se llamaba Redes y obstáculos. Bueno, era sobre el tema del imaginario, un poco la relación entre filosofía y psicoanálisis.
Después, el año 2017, escribí Ejercicios espirituales para materialistas, el diálogo posible entre Pierre Radot y Michel Foucault, que publiqué, ya digo, el año 2017, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí. Y ahora, el año 2023, se ha publicado un libro, creo que es claro, muy condensado, no es muy largo, tiene 90 páginas, se llama Manifiesto para una vida verdadera. Es un libro que se puede encontrar hoy en España, en Colombia, Chile, en México. Es un libro en el que intento recoger todas estas reflexiones que he estado compartiendo aquí. En este mundo banal, efímero, consumista, que parece que solo se plantean dos alternativas. Uno, la del neoliberalismo, ser un emprendedor, gestionarse a uno mismo como una empresa. Que no creo que este sea el camino de la espiritualidad. Es un camino para el éxito, para la competencia, un camino en competencia con los otros, que no creo que sea un camino que lleve a nada bueno ni nada importante. Y luego están todas las cuestiones identitarias, desde nacionalismos, fundamentalismos religiosos, ideológicos, el buscar una identidad que nos dé un sentido, que tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que hay que buscar un camino. Antonio Machado lo dijo mejor que nadie: caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante son tus huellas el camino y nada más, y hay que ir por aquí. Pero hay que recoger lo mejor que tenemos de nuestra herencia, y no solo de nuestra herencia, digo en mi caso, sería un poco la herencia occidental, sino estar abierto a muchas otras culturas, como plantea la sociedad globalizada. Yo en este libro hablo de sobre todo la filosofía y una pequeña referencia, digamos, al psicoanálisis, pero está el budismo, evidentemente, están psicologías humanistas, está Jung, hay muchas vías para llegar a esta transformación de sí, que finalmente yo creo que pasa por dos registros. Uno, buscar la propia singularidad, la propia esencia singular, para trabajarlo a partir de aquí. Un poco ser capaz de transformarnos en el sentido de ir más allá de todos los condicionamientos que hemos tenido, que marcan un poco esta personalidad, que no deja de ser una personalidad máscara defensiva, para llegar un poco a esto más esencial, digamos, en nosotros. Y que es algo singular de cada cual, ¿no? Vamos a llamar espíritu, alma. Entender esto, lo que nos permite desarrollarnos, lo que nos permite realizarnos y seguir por aquí. Y luego ir hacia una experiencia unitiva, que quiere decir ser capaz de salir también de estos propios límites de la singularidad para abrirse, digamos, a la totalidad del cosmos, ¿no? Esto yo creo que lo plantea muy bien Pierre Radot, mejor que Michel Foucault, y por supuesto es algo que también plantea Jung y muchas tradiciones. Mi propuesta, mi reflexión, mis herramientas son más éticas que políticas, pero también hay que decir que necesitamos un Estado de Derecho que pueda garantizar la seguridad y la libertad de todos para que podamos justamente realizar este camino. ¿Cuál es su blog, página web o canal de YouTube? Tengo un blog que se llama Materiales para Pensar. Se busca Luis Roca Jusmet, sale. Tengo mucha cosa escrita, pero está desde hace ya un tiempo, casi diría 2 años, un poco inactivo. Pero bueno, allá se pueden encontrar muchas cosas, porque evidentemente, como no escribo sobre la actualidad, o sea, todos son escritos míos, son muchos. Luego tengo un canal de YouTube que se llama Luis Roca Jusmet, la actualidad de la filosofía. Tengo muchas grabaciones sobre muchos temas diversos, es gratuito. Son grabaciones cortas, desde explicaciones de filósofos. Para dar un ejemplo, el vídeo que tengo más visitas es el de la teoría de la verdad de Nietzsche, que dura creo 8 minutos, pero bueno, tengo muchos y no únicamente son sobre autores, también sobre mi propio pensamiento. Y también, que el que le interesa, pues yo a Facebook lo tengo también muy activado y de hecho cada día del año sí o sí lo que hago es un escrito, una pequeña reflexión filosófica que comparto con todos mis amigos. Muchas gracias, profesor Jusmet. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.